Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros platicando y conversando este tema que prometemos va a estar muy interesante. Y bueno, en esta noche presento a nuestro hermano Aarón, que me acompaña en el programa. Bienvenido. Dios le pague, hermano César, la paz de Cristo a todos mis hermanos, ¿verdad? Que nos hacen el favor de acompañarnos, como siempre lo menciono. También muy buenas noches al público en general. Pues es una alegría, César, nuevamente estar compartiendo, ¿verdad? Contigo y con mis compañeros aquí la mesa de conversación para abordar este tema, ¿verdad? Que es muy importante. Yo pienso que es un tema, digamos, medular en cuanto a la doctrina cristiana, que fundamenta la verdadera iglesia del Señor. Así es. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Yo quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando. Este programa es completamente en vivo, transmitiendo, como ya lo conocen ustedes, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y bueno, como bien ya lo dije, vamos a tener un tema muy interesante. Pero para ese tema quiero yo antes mencionar, como siempre, que aparte transmitimos en vivo y que nuestro programa se puede escuchar también en internet en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos ahí completamente en vivo para que ustedes nos sintonicen en nuestra página oficial o también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de www.ldmusa.org. Ahí también nos pueden escuchar ustedes para que también nos sintonicen y nos dejen sus saludos, comentarios, todo lo que ustedes quieran, de alguna manera, pues son bienvenidos, ¿verdad? Vamos nosotros a continuar hablando de este tema y no olviden escribirnos a nuestros correos electrónicos que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también nos pueden escribir en nosotrosconversamos@yahoo.com. El día de mañana nos podrán escuchar y también escribir y llamarnos al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros, ¿verdad? Y nos dejen su testimonio, su opinión de lo que hoy estamos nosotros platicando. El tema que hoy nos ocupa, vamos hoy a platicar con la ayuda de Dios. Es muy importante saber y conocer a qué iglesia, en la iglesia en que nosotros nos reunimos, nos congregamos. Por lo regular, por lo general, las personas dicen, algunos lo dicen con cierta presunción, sin serlo. La mayoría de las personas, pues, dice ser la iglesia de Cristo. Hay otras personas que se ponen en cierta forma a pensar, analizar y dicen, bueno, pero todas las iglesias dicen ser de Dios. Todas las iglesias dicen que son la verdadera. Yo cómo sé cuál de todas en realidad sí es la de Dios. Así es. Si por ejemplo me viene un testigo de Jehová y me dice, no, mira, mi iglesia es de Dios. Él lo dice con mucha seguridad. Luego viene un mormón y me dice lo mismo. Viene un adventista y me dice lo mismo. Los católicos, aunque de alguna manera no son toda la iglesia, es uno que otro el que de alguna manera, aunque sí la iglesia sí lo dice, que es la iglesia de Cristo, pero veamos que todos de alguna manera lo dicen. ¿Cómo puede decir alguna persona que está en medio y que está observando, dice, bueno, yo cómo puedo saber si en realidad es la iglesia de Cristo o no? ¿Cómo me doy cuenta? Si el testigo dice, si el metodista dice, si el adventista dice lo mismo, si el bautista también dice, mi iglesia es la verdadera, y mira, mi iglesia es de Dios y mi iglesia es esto. ¿Cómo yo puedo saber y darme cuenta de si en realidad es o no? Pues primeramente los invitamos a que abran su Biblia y nos acompañen. Vamos a leer varios textos de la Escritura, varios textos de la Biblia, en los cuales pues, nos van a dar primeramente una orientación del tema que hoy vamos a platicar. Nuestro tema pues se llama, o le hemos titulado, por decirlo así, por llamarlo de una forma para darnos a entender, las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Lo titulamos así para darnos a entender.
Y vamos a platicar en serio de lo que son las características de la iglesia, pero de la iglesia verdadera. Porque también la iglesia que no es de Dios, pues tiene algo que la identifica como tal. Entonces, cuando hablamos de una característica, ¿verdad? Según el diccionario, pues es algo que nos ayuda a identificar una cosa de la otra, a distinguirla Así una es. cosa de la otra. Y cuando es una característica, estamos hablando de que es algo más específico. O sea, es más con ciertos más detalles, con más, de alguna manera, explicación, porque podemos poner un ejemplo muy sencillo. Si una de las personas que son madres de familia va por la tienda y se le pierde a su hijo, y de inmediato pues corre ahí a la puerta con el que está de guardia, o incluso a las personas les empieza a preguntar, mi hijo, se me perdió mi hijo, y empieza a asustarse, empieza a gritar y a decir, bueno, se me perdió mi hijo y ayúdenme a buscar a mi hijo. Lo primero que le van a preguntar a la madre de familia es, ¿cómo es su hijo? ¿Qué características tiene su A ver, hijo? díganos, ¿cómo es su hijo? Pero ¿por qué le preguntan esto? Para que de alguna manera las personas lo puedan Identificar. y la puedan ayudar a ella a buscar a su hijo. Claro, Pero ¿qué claro. pasaría si la persona, la madre de familia, solo dice, mi hijo es gordo? A ver, ¿será suficiente información para que encuentren a su hijo? No, no, no. A lo mejor hay varios gorditos en la tienda. Claro. O se dice, mi hijo es blanco. ¿Será suficiente? No, no, no. Claro que no. Yo ¿Verdad que pienso no? que todas las madres de familia conocen a sus hijos con una característica muy especial. Pienso que ellas como madres, ¿verdad? Como aquellas que dieron a luz a aquel hijo, pues han de saber que sus hijos tienen una cosa que los diferencia, los hace distintos de los demás. Y eso es a donde nosotros queremos ir ahorita. Exactamente. No es que yo ponga ese ejemplo porque si yo solamente digo, pues mi hijo está gordito, no es suficiente información. No, claro. Pero si ya digo, mire, mi hijo es gordito, es blanco, tiene el pelo de este color, incluso venía vestido así, y más aún tiene esta seña particular en la mano, en el brazo, en la pierna, en la espalda, en la cara, ya son muchas cosas que podría haber muchos gorditos, pero no podría haber todas las personas de la misma forma. Lo mismo pasa con un carro. Así Se es. robaron mi carro. Bueno, ¿qué carro? ¿Cómo es su carro? Si yo nomás digo es negro, pues ¿cuántos carros negros no hay? No, Pero sí, si yo digo es negro, es esta marca, incluso hasta el número de placas, claro. Algo que es una seña muy, muy particular de cada uno, ¿verdad? Las placas lo identifican como único. así es. Entonces, de la misma forma pasa cuando una iglesia dice, no, pues mi iglesia es la de Dios. Bueno, sí, pero eso lo pueden decir todos y lo hay, ya como lo mencionamos, muchas lo dicen. Así es. Pero en realidad, ¿qué es ese algo que no lo tienen las demás? Entonces, precisamente vamos hoy a platicar sobre esto y les invitamos a que abran su Biblia en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo número 7, versículo número 15, el Señor Jesucristo empieza hablando con sus discípulos y con la gente que le estaba escuchando y les hace una advertencia, les hace o los previene, ¿verdad? Quiere de alguna manera pues prevenirlos y les dice en el versículo 15, que dice así para gloria de Dios. Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y luego el versículo 16 menciona, por sus frutos los conoceréis. Así es. Entonces, primeramente el Señor está hablando de que debe haber un cuidado. Guárdense o guardaos de los falsos profetas. Pues el Señor que conocía todas las cosas, Él ya estaba mirando lo que vendría en el futuro y aquí advierte a aquellos que le seguían a Él, aquellos que Él estaba, digamos, evangelizando en ese tiempo que el Señor empieza su ministerio, ¿verdad? Les hace esta advertencia. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que habría este cúmulo de ideas de hombres, ¿verdad? Que darían pues como resultado por la pregunta que usted hacía al principio, ¿verdad? Cuando aquel que está escuchando una plática entre dos religiosos, que uno dice, cada uno por su lado afirma, bueno, mi iglesia es la del Señor, pues la pregunta, ¿verdad? Que le suena a aquella gente que solo escucha, pues bueno, sabe, ¿verdad? Y el Señor adelanta, ¿verdad? Que ya habría estas circunstancias.
y que tendría uno que ser cuidadoso. Así es. Entonces nos podemos poner a analizar, bueno, después de el aviso, la advertencia que hace el Señor, porque lo hace de alguna manera, dice, está aclarando que esas personas son falsos, Así pero es. dice, pero que vienen a vosotros no aparentando en realidad lo que son, o no mostrándose tal cual son, sino vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, menciona él, son lobos, Lobos y lobos rapaces. rapaces. Y luego ya el Señor menciona la manera en la cuales se demuestra que esas personas en realidad no son de Dios. Y el Señor da la respuesta: por sus frutos los Así. conoceréis. Entonces podemos decir nosotros, esos frutos son precisamente esas características que sirven, en este caso, para identificar la verdadera iglesia de Para Cristo. distinguirla. Porque lo primero que Ujú. tenemos que entender es de que el Señor no vino a establecer muchas iglesias. Vino a establecer solamente una, la Así suya, es. una propia. Así Entonces es. quiere decir que todas las iglesias que no son la de él, pues son falsas, sin temor a equivocarnos, sin temor a decir, bueno, a lo mejor tienen algo de Dios, no. Aparentemente podrán copiar o tener algunas cosas que incluso ellos hayan aprendido o copiado, pero nunca va a ser igual, porque Iglesia de Jesucristo solamente decimos existe una. Así es. Existe una. Y hoy en día sabemos que también existe, porque si también en el presente no existiera la iglesia de Cristo, pues qué sentido tendría que estuviéramos nosotros incluso hablando aquí. Así es, ¿no? Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros, a sus apóstoles, todos los días, hasta el fin del mundo. Todavía no se acaba el mundo, es necesario un enviado del Señor para poder alcanzar la salvación. La salvación se encuentra en la iglesia de Cristo, donde hay un apóstol de Jesucristo. Y usted Así es. mencionaba algo muy importante, hermano, cuando el Señor les dice estas palabras: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y es aquí donde empiezan o comienzan a darse los frutos de aquel hombre que verdaderamente el Señor está con él. Y ya lo mencionaba el hermano, ¿verdad, ministro, que nos acompaña? Que cuando dice, habla en el verso 16, ¿verdad? En lo que usted estaba leyendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? No puede, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces aquí nos está aclarando que aquel con el que el Señor no está como él mismo dijo que iba a estar, inmediatamente se mira, inmediatamente se nota. ¿Por qué? Porque sus frutos no son como los del Señor Jesucristo. Así es. Entonces, ya aclaramos que hay iglesias que no son de Dios, aunque aparezcan serlo. Pero ahora decimos, bueno, ¿cómo identificarlas? Bueno, ya también aclaramos que las vamos a identificar por medio de sus frutos, que son las características. Pero ahora vamos a meternos ya de lleno a nuestro tema. Pero, ¿cuáles son precisamente esos frutos? Esas características que nos pueden ayudar y nos ayudan a identificar claramente, sin ningún margen de error, qué es la iglesia de Dios. Para que la persona no diga, no, es que en mi iglesia es la iglesia de Dios. Y yo quiero poner un ejemplo, aunque normalmente este programa lo hacemos para los católicos, pero quiero hablar este ejemplo que a mí me parece muy, muy acertado por lo que vamos a platicar. Los testigos de Jehová tienen la costumbre en sus revistas de poner, por ejemplo, han sacado muchos números de su revista La Atalaya y Despertad y han hablado de ese tema en muchas ocasiones. Pero ellos toman características, dicen ellos, cómo distinguir la iglesia verdadera. Y ponen cosas que ellos hacen, no que la escritura las mencione en sí, sino toman cosas que ellos hacen y luego se preguntan a sí mismos y preguntan a la gente a través de la revista, ¿qué organización usted cree que haga esto? Entonces, con esas cosas, de la manera en que lo tratan manejando, ellos dicen, por ejemplo, entre las características que ellos siempre ponen, dicen, no mezclarse en asuntos políticos. Y lo hacen la pregunta, ¿qué organización en todo el mundo es la única que no se mete en política? ¿Usted quién cree? Ah, pues los testigos de Jehová. Y luego, la iglesia de verdad de Cristo es la que tiene muchos predicadores en todo el mundo. Y luego, ¿quién es la que tiene millones de predicadores en todo el mundo repartiendo publicaciones gratuitas y llevando estudios bíblicos? Los testigos de Jehová. Entonces ponen aparentemente características que ellos llenan y lo hacen la pregunta diciendo, miren,
dicen unas cosas y lo dicen, nosotros somos los que hacemos, pero nunca yo he visto en todas las publicaciones que ellos han escrito y que han tomado ese tema a colación, que digan, la iglesia verdadera es la, como, aunque ahorita lo vamos a ver mencionar más adelante, pero nunca he visto que digan, en la iglesia verdadera debe haber un hombre de Dios, una apóstol, nunca lo mencionan, no, es la que nunca se revuelve en asuntos políticos, es la que no celebra fiestas paganas como Navidad, Año Nuevo y Día de las Madres. ¿Y quién es la que no celebra Navidad? Ah, pues los testigos de Jehová. Y quieren dar a entender que entonces todas las que sí celebran Navidad, pues no lo son. O sea, tratan de acomodar según ellos sus características a ellos, a su y conveniencia. luego hacen la pregunta a las personas. ¿Quién es la... bueno, yo no sé, si en iglesia es la organización que hace esto? ¿Quién es la organización que reparte revistas? ¿Quién es la organización que tiene muchos predicadores? ¿Quién es y aparentemente ellos están diciendo las cosas que ellos hacen, pero nunca mencionan las características en realidad las que verdaderamente son. Igual los católicos, no, nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo porque venimos desde Pedro y tenemos y entonces tratan de acomodar las que ellos aparentemente llevan para decir que sí son de Dios, pero en realidad decimos, no se ocupa de eso, el Señor nunca ocupó de eso para decir yo soy la verdad. Y hay algunas que son las características que vamos a mencionar nosotros, que no ocupamos hacer la pregunta, ¿y qué iglesia es la que haces? No, porque la misma característica nos da la respuesta y no hay mucho que pensar, porque ella misma sin decir o decir, ¿quién es el que hace esto? Y podemos nosotros mencionar entre las varias que hoy vamos a platicar, tanto el día de hoy como el día de mañana, antes de hablar precisamente de eso, del gobierno apostólico que existe en la iglesia, antes de que exista eso, nos tenemos que iniciar precisamente con eso, con el origen, porque no puede haber un hombre de Dios si no estamos hablando de que todo empieza con el origen es Cristo. El Señor Jesucristo es el que establece y funda su iglesia. Así es. Llama a los hombres de Dios, pero decimos nosotros, una de las características principales y que podemos nosotros mencionar es el origen de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? Así es. ¿Cuándo nace? Porque si entonces ya nosotros, en lugar de decir quiénes es, como lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen otros, la iglesia de Jesucristo tiene una fecha en la que es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, la iglesia que no tenga o no coincida su origen con el de la iglesia de Cristo, automáticamente, sin meternos a andar especulando como lo hacen ellos o andar tirando indirectas como lo hacen ellos, nos estamos dando cuenta que no puede ser de Dios. Sí, porque hay algo muy importante en esto del origen de la iglesia, hermano, principalmente los católicos, y ya no digamos, las otras congregaciones que son, digamos, mucho más modernas, pero el católico dice y habla mucho y defiende mucho el famoso primado de Pedro. Y ellos dicen, no, bueno, es que el primero dice que estuvo al frente de la iglesia, dice, fue Pedro. Pero nosotros sabemos que Pedro no fue el que comenzó el ministerio, sino que hubo alguien que empezó. ¿Y quién es el que empezó? El Señor Jesucristo. Sí. O sea, no pudo haber apóstol Pedro sin que no hubiera el fundador, Sí. ¿verdad? El que estableciera. Y el que lo llamara. El que llamara a Pedro, porque para que Pedro viniere a estar, tendría que haber alguien que lo llamase. Y aquí queremos dar un dato, porque por algunas ocasiones por ahí platicando con los católicos, no, pues dicen, no, pues nosotros, dice, la iglesia somos la iglesia verdadera de Cristo porque empezamos desde el primer siglo. Bueno, yo quiero decirle que hasta ahí ya están mal. Hasta ahí están mal, porque yo quiero leer un texto que tenemos aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 23, para que veamos más o menos desde qué tiempo, ¿verdad? De nuestra era, el Señor comienza su ministerio. Dice en el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio, dice, era como de 30 años. Ahí está, hermano. Ahí está el tiempo cuando el Señor empieza su ministerio y es cuando empieza a establecer su iglesia. Entonces, no podemos decir, no, pues en el primer siglo, porque estamos hablando ya de 100 años. Estamos hablando nosotros de que el Señor le establece a sus 30 años, 33 200. Más o menos por ahí. Entonces, desde ahí queda establecida por el mismo Señor Jesucristo, porque dice Jesús mismo al comenzar su ministerio, y es ahí donde empieza la iglesia del Señor. Él la comienza, Él la inicia, Él la establece.
ahí por los es lo que 30, es lo que 33 estamos años. nosotros diciendo, porque Así si es. usted le preguntamos a los testigos de Jehová, ellos dicen, no, los testigos modernos empiezan en 1870. Y luego dicen ellos, no, pero los verdaderos, los primeros testigos, y se van hasta Abel. Dicen, no, Abel fue el primer testigo de Jehová. O sea, ellos se vuelan la barda, o sea, se van hasta el otro extremo, queriendo justificar su origen, ¿verdad? De ellos. Pero está claro, como usted lo menciona, el origen de la iglesia es Cristo, y empieza su predicación en ese tiempo. Y el apóstol San Pablo se lo dice a los hermanos de Éfeso, hermano, fíjate. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo, podemos leer desde el 11, les está hablando a los hermanos de otro tiempo, antes de que llegaran al conocimiento de la verdad, antes de que se estableciera la iglesia del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, aquel otro tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Todavía la iglesia no se establecía. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Queda sellado, queda marcado, queda establecida la iglesia del Señor por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, antes de que llegara a lo que mencionan ellos de que la iglesia católica, que por allá por el año 100, que por allá por el año 70 o 80, que por allá por esos años andaban ahí levantando polvo. Antes de eso, les dijo el apóstol Pablo, ya está establecida la iglesia del Señor Jesucristo a los hermanos de Éfeso. Y luego les sigue diciendo más adelante, ahí les dice parte de las características, ¿verdad? De la iglesia verdadera. Les dice, así que ya no sois, en el versículo 19, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, ahí viene ya la edificación. ¿Dónde empieza el edificio? El fundamento son los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él es el fundamento y él es el fundador de su iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Así lo dice él a los hermanos de Éfeso. Así es de que entonces consideremos, si digamos el testigo de Jehová se va hasta muy atrás de Jesucristo, bueno, entonces él no está tomando en cuenta a Jesucristo, que viene a ser, dice, la principal piedra del ángulo. Sí, es por eso lo que mencionamos. Quieren buscar un origen, ¿verdad? Los mormones dicen 1830, los sabáticos dicen otra fecha, y de alguna manera muchos dicen que es la iglesia de Cristo, pero vemos que su origen, como ya lo mencionamos, es Cristo. Hay un ejemplo que yo normalmente pongo en muchas ocasiones, que nos permite, aunque es un ejemplo material, pero nos permite una visión clara, una idea de cuando cuando las fechas no coinciden. Yo a veces lo opuesto, de que imaginemos que pues una persona conoce a una muchacha, empiezan a platicar, empiezan a salir, con el tiempo de alguna manera pues ellos se acuestan, tienen relaciones, a los días la mujer le da la noticia, ¿sabes qué? Estoy embarazada. El hombre le pregunta, ¿cuántos meses tienes de embarazo? La mujer le contesta que 2, y el hombre sorprendido le dice, espérame, si yo solamente tengo un mes conociéndote. Pensemos y analicemos, ¿será su hijo? O podrá decir de alguna manera, oyes, ahí no ocupan de hacerle pruebas de ADN, como decir, no ocupan de hacer muchas cosas, sencillamente, al estar analizando las fechas, oye, mire, me está diciendo que ese hijo es mío, y yo tengo un mes de conocerte, y tú tienes 2 de embarazo, no puede ser mío. Ese es un ejemplo muy material, pero yo creo que nos ilustra cuando las fechas no coinciden. No, de alguna manera no van de acuerdo. Entonces, eso es algo material. De la misma manera, no me puedes tú decir soy la iglesia de Cristo y empezar 400 años después, como la iglesia católica en el siglo. 400 años antes. Podrías decir, no, pues yo soy engendrado en Cristo 400 años de que el Señor estuviera en la tierra. Estamos hablando de que los testigos de Jehová, eso se volaban la barda hasta Abel.
Imagínese. O sea, dice, no, nosotros empezamos en Abel. Entonces, O sea, no son hijos de... O sea, No. ni El tiempo del engendramiento cristiano no coincide. no, y los mormones dicen que viene del cielo, o sea, o sea, a lo que queremos llegar es de que entonces, de alguna manera, estamos hablando del origen, y aquí todavía, con eso es suficiente, no estamos hablando todavía bien a ciencia, a profundidad, acerca de lo que es el gobierno o la doctrina. Que es Pero una de las cosas que también, muy importantes. pero con el puro origen, ya estamos descalificando a Claro. los que no concuerdan con el origen de la Iglesia de Cristo. Es suficiente. Pero para el que dice que no, que esto, que aquí, bueno, vamos a ver más características. Pero con el puro origen nos damos cuenta si es iglesia de Dios o no. Como yo repito, esa persona que le quieren decir que su hijo es de él, no ocupa hacerle prueba de ADN para demostrar que no es de él. Pero si dijera, bueno, también se la voy a hacer para confirmar que ese hijo no es mío. Hay un personaje muy conocido, pues, en la Iglesia Católica que defiende precisamente esto que estamos hablando. Que la iglesia que Cristo fundó, pues, es la Iglesia Católica. Este personaje, Flaviano Amatuli. Y yo quiero nada más que miremos, pues, cómo siendo él una persona supuestamente con conocimiento, se cierra, ¿verdad?, a otro, pues a pláticas incluso, o incluso a querer conocer si en realidad, porque él hace esa propuesta que conozcamos, pero él mismo dice, para mí lo importante es saber que Jesús hace casi 2000 años ya fundó su iglesia, y que por mi parte yo quiero pertenecer a ella hasta la muerte. Lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana. Y habla también de los propios católicos. Él habla personalmente de él, ¿verdad? A mí lo demás no me interesa. Todos están libres de hacer lo que les dé la gana. Pues pero sí. Ahí me causa, digo, tan estudioso y tan estudiado el hombre con mucho conocimiento, me causa mi extrañeza que Sí. en la manera de exponer el tiempo de decir yo quiero, a mí me parece que al decir él yo quiero La ser manera de la de iglesia, defensa, ¿no? quiero ser de la iglesia, el Señor está expresando más bien un deseo porque no está en la iglesia del Señor. Ahora, si ya nos adentramos a lo que dice César, a una característica, bueno, yo solamente quería colaborar con lo que decía el hermano Israel hablando del fundamento que es Cristo. El apóstol Pablo viene a poner algo también tajante en el libro de Primera de Corintios 3:12, porque ahí vamos a hablar de que hay quienes, y podemos aquí desglosarlo, los diferentes fundamentos que tienen las diferentes iglesias que existen hoy en día, pero el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ni él mismo. Quiero aclarar esto, porque la Iglesia Católica dicen que ellas están fundadas sobre Pedro. Y el apóstol Pablo fue un apóstol como el apóstol Pedro, igual con la misma autoridad, igual con el mismo poder, igual con un ministerio, ¿verdad? Como Jesucristo se lo dio a Pedro, también se lo dio al apóstol Pablo. Si la Iglesia Católica quiere decir que están fundadas sobre Pedro, y uno, igual que Pedro, dice que nadie puede poner otro fundamento. O sea, en todo caso, si alguien pudiera poner otro fundamento, él mismo se hubiera dicho a sí mismo. Yo soy el fundamento de la iglesia de Cristo a los gentiles, así como lo es Pedro a los de la circuncisión, ¿verdad? Pero ni uno ni otro, porque tanto Pedro en sus cartas menciona a Cristo como la roca, ¿verdad? Como el fundamento, tanto el apóstol Pablo lo está haciendo también y aclara, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento lo puso Pedro en su predicación y lo puso el apóstol Pablo. Él mismo dice un versículo antes, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como también le había sido dada a Pedro, igual que a él, claro. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Por qué dice que él puso el fundamento? Porque él fue el que les habló de Cristo. Él fue el que engendró la fe de Cristo en el corazón. Exactamente. Por eso les dice, aunque tengáis muchos ayos, muchos cuidadores, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Pero sería bonito aclarar eso, hermano Israel. O sea, aquí hablamos de algo que el apóstol Pablo hizo en el corazón de aquellos que nunca habían escuchado y fundó en su corazón Así a es. Cristo. Así Por eso, Claro. por eso Ese es dice, el ¿verdad? fundamento, sí. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. No El es que fundamento haya puesto el es- fundamento en la iglesia. No, cuando No. En la estamos iglesia hablando... ya estaba cuando puesto seguimos- el Sí, fundamento. no, el fundamento ya había sido puesto, ya la iglesia estaba fundada, pero les dice de esta forma porque en el corazón de cada uno de ellos no conocían, está hablándole a los corintos. Exactamente. Pablo Gentiles. fue el que fue a hablarles a los de Corinto. Exacto. Entonces, cuando él llega, les trae el evangelio del Señor Jesucristo, entonces es cuando los gentiles conocen a Cristo, creen en Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Por eso dice, yo puse el fundamento, porque fue su palabra, la palabra de Dios en el apóstol Pablo, la que llegó al corazón. Y al oír la palabra de Dios, creció, nació la fe. Dios puso la fe en el corazón, puso a Exacto. Cristo en el corazón de cada uno de ellos como fundamento, como base. Y así dice, si alguno edificar, si nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿quién lo puso? La predicación Claro, de los apóstoles. hay algo que aquí da la pauta en las mismas, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero da la pauta a una característica importante y la pauta la da precisamente Flaviano Amatuli, un supuesto maestro de la Iglesia Católica, y nada más quiero dejar la pregunta. Él dice, hermano, ¿permites que te haga una pregunta? ¿Has pensado alguna vez en los orígenes y los actuales jefes de tu iglesia? Y ahí quiero hablar, que también vamos a hablar de los actuales y de los antiguos jefes de la Iglesia Católica, porque él dice que pensemos en nuestros jefes de la Iglesia, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar ahorita y después del medio tiempo con los de ellos y después vamos con los verdaderos siervos de Dios, que es una característica importante para conocer a la verdadera iglesia que Cristo fundó. Así es. Regresamos en un momento. Hola, les saludo a su amigo Juan José Padilla, voz de Grandes Reflexiones, para invitarlos a adquirir nuestra novena producción titulada Historias Reales. Un disco doble, 18 historias, 100 minutos de reflexión para escucharlos en familia, aprender y crecer juntos. Un disco que sin duda tocará tu corazón y te llegará el alma. Cómpralo en iTunes, Google Play, Bandcamp y nuestro website www.grandesreflexiones.com.mx. Compra. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante que son las características de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué este tema? Bueno, porque muchas personas pueden decir, y lo han dicho, bueno, pero es que yo cómo puedo distinguir la iglesia de Cristo si este dice lo mismo, el otro también dice lo mismo, ese dice que es de Dios, el otro que es de Dios, ¿cómo puedo diferenciar? Bueno, lo estamos nosotros hablando, ¿verdad? Y que de alguna manera también nosotros veamos y entendamos que en realidad no puede haber muchas iglesias de Cristo, más que solamente existe una.
Entonces, vamos hoy a continuar con nuestro tema y solamente quiero agradecer a las personas que pues nos dejan sus comentarios, sus saludos y que también gracias a ellos pues este programa pues sigue adelante. Entonces vamos nosotros de alguna manera a agradecer a, por ejemplo, nos mandamos saludos a Simei Yaré Rincón de la Ciudad de México, que nos está escuchando, a Nadia Rodríguez, a Noemí Gutiérrez, Sinei Castañeda y a todas las personas que conectadas con nosotros nos están sintonizando vía internet desde México o aquí localmente en Los Ángeles también. Entonces vamos nosotros a platicar y a continuar hablando de este tema tan interesante. Antes del corte platicábamos acerca de lo que es el origen, ¿verdad? Qué importante es conocer el origen de la Iglesia de Cristo, porque conociendo este origen nos damos cuenta de que en realidad no puede ser la persona la indicada si es que su iglesia comienza mucho tiempo después o tiempo antes. De la misma manera, veamos, queremos también de alguna manera agradecer a las personas que nos sintonizan ya a través de Radio Berea en Santiago de Chile, que también pues nos sintonizan y también les escucha nuestro programa en aquella estación. Y entonces vemos cómo este programa pues va creciendo, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que ya a través de la internet y a través de muchos medios, pues también nosotros llegamos a lugares tan lejanos como lo es Chile, ¿verdad? Y como es a través de muchos lugares, también les agradecemos su participación y su tiempo de escucharnos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Recuerden, el día de mañana nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Y bueno, continuando, si para alguna de las personas no es suficiente hablar del origen, estábamos nosotros mencionando y en lo que mencionaba Isaías acerca de los jefes actuales de la iglesia. Cuando el Señor establece su iglesia, primeramente llama a unos hombres. Veamos algo que es muy importante del pueblo de nuestro Dios. Cuando el Señor comienza su ministerio, no traía a 1000 seguidores ya con él convertidos. No, Él empieza su ministerio empieza apenas y a lo hablar. primero que hace es llamar a algunos hombres que él tenía preparados para este propósito santo. Claro, No se juntaron después como a la iglesia católica. Bueno, ya somos 1000, 2000, 3000, 5000 personas. ¿Quién nos va a dirigir entre nosotros? ¿Quién nos va, o tú por quién votas? Yo por, no, sino que después es el origen de nuestro Señor. Lo primero que hace es llamar a estos hombres que decimos ya estaban escogidos para este propósito santo. Dice que los llama y les da un nombre, a los cuales, dice el evangelista Lucas, llamó apóstoles. sí, así es. Y los llama y empieza juntamente con ellos a hablar de esto que nosotros estamos mencionando y a predicar. De manera que él empieza a la predicación de su ministerio, pero a la vez llama a estos hombres para que le ayuden y reciban esta encomienda que de parte de Dios ellos recibieron. Así es. Es muy importante, hermano, algo que a mí me llama mucho usted ahorita que está mencionando eso, me llama mucho la atención a mí, que digamos la Iglesia Católica y la mayoría de las congregaciones que se dicen Iglesia de Cristo, para todo cambian los nombres, utilizan sus propios idiomas, sus supuestas revelaciones y nada, y no utilizan, digamos, lo establecido por el Señor Jesucristo. Quiero mencionar esto porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo, usted lo acaba de decir, el Señor Jesucristo los llamó apóstoles, ¿verdad? Aquellos que iba a poner, ¿verdad? En el momento que Él ya no estuviera. A los que iban a seguir edificando, ¿verdad? En la fe del Señor, ¿verdad? A la iglesia. Pero aquí venimos que la Iglesia Católica, ahí empezamos a encontrar una discrepancia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se le olvidó. Y no es que se le haya olvidado, quiero hacer la aclaración, sino que no conoció exactamente el verdadero nombre que el Señor le da, ¿verdad? Aquellos que seguirían engendrando la fe de Él, la que Él había establecido al momento de establecer, valga la redundancia, su iglesia. Él dice, los llamó apóstoles. Él no llamó profetas, ¿verdad? Él primeramente puso apóstoles, ¿verdad? Y en ningún momento puso directores.
en ningún momento puso papas. Y esto es algo que debemos de entender y es algo que nos va a ir guiando para irnos dando cuenta cuál es la verdadera organización que el Señor Jesucristo establece en su iglesia. Hay un punto que es bien importante, nada más lo quiero mencionar para resumir, ¿verdad?, lo que estamos hablando. El cual es el siguiente: sin apóstol de Jesucristo no hay iglesia. No hay iglesia. Y yo pienso que esto debería de ser ahorita un punto importante a tocar, y para todos aquellos que estén interesados en el tema, que meditaran en esto que acabamos de decir. Sin apóstol de Jesucristo, como cuando estuvo el Señor Jesucristo, mientras Él no venía, no había iglesia de Cristo, ¿verdad? Claro. Vino Él, fundó su iglesia, llamó a los apóstoles, partió Él, quedaron los apóstoles, quedó iglesia. No hay apóstoles, no hay iglesia. Es que el último apóstol que la Biblia nos habla, registrado, no porque no iba a haber más, pero aquí quiero nada más yo hacer una pequeña ilustración. Porque el primero que ellos mencionan en la Iglesia Católica es a Pedro. Pero después de Pedro mencionan a Lino. Y Lino ya no tiene el título de apóstol. Lino ya lo ponen a ellos como un pontífice, o como los llamaron la propia Iglesia Católica al inicio, emperadores. Así es. Hasta el siglo VI les empiezan a nombrar papas. Todavía dieron un poquito de crédito diciendo, bueno, nos equivocamos todos esos 6 siglos, vamos a empezarlos a nombrar apóstoles, al menos para que no la crean, pero ni siquiera, se van de una a otra, peor todavía. Lino ya no lo mencionan como apóstol, y al actual papa no es ni siquiera un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se pueden llamar apóstoles de Jesucristo, puesto que no son enviados de Jesucristo. Entonces, no hay apóstol, no hay iglesia. Sí, es como, hermano, no puede haber un país, no puede haber una nación si no hay un gobierno establecido. Dice el hermano, no hay apóstol, no hay iglesia. ¿Dónde basa de esto? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Hay que ir al gobierno. Analizamos. Llego a una congregación, a un grupo religioso, hay que ir a la base. ¿Quién los dirige? No, pues obispo gobernante. No es iglesia de Dios, porque Dios puso en la iglesia de Cristo primeramente apóstoles. Analiza, llegas a una iglesia, llegas a una congregación, vamos a ver la base. ¿Hay apóstol? Bueno, dicen que es apóstol, vamos a ver los frutos. Exacto. Si son los frutos de apóstol. La doctrina tiene que ser la misma doctrina que enseñaron los apóstoles. La enseñanza, los frutos, el trabajo, el amor, todo es como enseñaron, como vivieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Así es. Y primeramente tiene que haber apóstoles. Porque ellos podrían haber dicho, bueno, Pedro, el primero, el que en él nos basamos, él es la piedra, que no sé qué. Digamos, bueno, podrían tener todavía alguna base, porque están hablando de un apóstol que el Señor Jesucristo dejó. Pero en cuanto dicen, ahora un emperador, ahora Lino, un emperador, ya no hay apóstol, se acabó. Se acabó. Desde el momento en que se desligaron del apóstol, se acabó para ellos la oportunidad de salvación. Porque para alcanzar la salvación tiene que haber un apóstol de Jesucristo. Por eso decía el Señor Jesucristo en el primer verso, en el primer capítulo que leía el hermano César, en el San Mateo 7:15, decía, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque inmediatamente sus frutos, inmediatamente cuando dice ya no es apóstol, es emperador, inmediatamente se convierte en un falso profeta. Sí. Así es. Y ahora, otra palabra bien importante. Quiero aquí mencionar nada más a lo que usted acaba de decir. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan le habla a una de las iglesias, porque como bien lo hemos platicado aquí, dice, yo conozco, le habla a la iglesia, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado, aquí viene lo que nos invita
en esta era moderna también a nosotros que hagamos con los que están al frente de nuestras iglesias y se digan apóstoles. Ya se aclaró que si no hay apóstol, no hay iglesia, ¿verdad? Entonces, necesita haber un apóstol de Jesucristo. Ok, llegas, como decía el hermano Rael, y te dicen, sí, aquí sí hay apóstol. Bueno, ahora, como lo mencionaba César al inicio, en el libro de Mateo 7 en adelante, por sus frutos los conoceréis, porque él le dice, y has probado a los que se dicen, porque una cosa es decirse y otra cosa es ser. Sí, Has claro. probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí estamos hablando de que hay quienes se dicen ser apóstoles de Jesucristo, pero la verdadera iglesia los identifica. ¿Y cómo los identifica? Bueno, a través de sus frutos. Si aquí yo me pongo a hablar de los frutos del apóstol de Jesucristo, el tiempo no me alcanzaría, pero estamos hablando de que tú que estás del otro lado y quieres averiguar, investigar cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó, debes de empezar por esa primer señal, la cual es que debe de haber un apóstol de Jesucristo. El gobierno que el Señor estableció. Así es. El gobierno primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles. ¿En la iglesia de quién? Pues en la iglesia de Él. La iglesia que Cristo vino a fundar está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo podemos leer en varios textos. Hay otro texto en Efesios 2:20 que si continuamos lo que estábamos leyendo hace un momento, dice desde el 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos como éramos antes del Señor Jesucristo. No había iglesia, estaba el pueblo de Israel solamente para ellos, era la promesa, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se abre la puerta para los gentiles. A los que le recibieron les fue dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, no de las familias, No, de la familia singular de Dios, edificados, ahí empieza sobre el a decir fundamento. otra vez la base, el gobierno que debe de haber, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es la base, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ahora sí, es Cristo la piedra, apóstoles, profetas, el fundamento, en quien todo el edificio, ahora sí, bien coordinado, ahí vamos ya todos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ya habla la iglesia, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una casa que no tiene ese fundamento, si lo hablamos en lo material, Claro. una casa que está en la arena, se va a caer. Viene el viento, viene la lluvia y se empieza a carcomer aquella tierra, se la empieza a llevar y se cae aquella casa. Pero la casa que está fundada sobre la roca, la casa que está fundada sobre una base firme, esa casa no se cae, esa casa soporta. Por eso está la iglesia del Señor firme y va creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. Es la iglesia del Señor, es la iglesia del Señor Jesucristo, la que Cristo fundó, donde hay apóstoles. Hay un texto clave también que quiero darlo. Estamos dando varios textos. Espero que pues aquellos que nos escuchan los estén apuntando. Mateo 10:40. Habla el Señor Jesucristo de los que Él pone primeramente en su iglesia. El que a vosotros recibe, y no habla de la iglesia, les está hablando a los apóstoles. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, habla de él, recibe al que me envió. Entonces es como una escalera. Antes de que el Señor Jesucristo partiera, el que lo recibía a él, recibía a Dios. Cuando parte el Señor Jesucristo, quedan sus apóstoles. Dice, Y a ellos les dice, el que a vosotros recibe, recibe, a mí me recibe. ¿Y por qué lo dice? Porque él ya no estaba en la tierra. Y le deja ese ministerio a sus apóstoles. Entonces, para poder recibir a Cristo, necesito recibir no a un papa, no a un cardenal, no a alguien que se dice, no. Necesito recibir a un verdadero apóstol de Jesucristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y nada más quiero regresar a la pregunta que hacía de Flaviano Amatuli. Porque él pregunta, ¿conoces los orígenes
de los actuales jefes de tu iglesia? Y contesta él, estoy seguro de que los que te hicieron cambiar de religión te hablaron muy bonito sobre Cristo. Y aquí quiero aclarar algo. Bueno, al menos hablaron. De Porque Cristo. la iglesia católica no hablaba. No habla y no habla de Cristo. Y no habla de Cristo. Y quiero regresarme que incluso la gente que anteriormente iba a las misas por ahí de los 80s para atrás, son misas que ellos mismos les pusieron al revés porque eran en latín. La gente ni siquiera entendía nada, en realidad, y no hablaba nada. Bueno, aquí quiero nada más hacer esa aclaración que al menos les hablaba, pero no te dijeron nada acerca de los orígenes, la historia, sigue diciendo Amatul, y los jefes actuales de su religión. Bueno, pero es que si nos ponemos a hablar de los jefes de la Iglesia Católica, pues aquí empezamos a sacar pura podredumbre y no hace falta que nosotros hablemos. Todo el mundo habla ahorita de lo que hay y de lo que tienen estos jefes aquí. Y ahí es donde entra la palabra del Señor Jesucristo, que decía nuevamente en el libro de Mateo, por sus frutos los conoceréis. Porque yo sí quisiera, para mí, en alguna manera, Flaviano Amatul tiene razón. Cuando él dice, hace esta pregunta, ¿conoces a los verdaderos hombres que dirigen tu iglesia? Yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. ¿Por qué? Porque sus frutos son los que están en mi corazón. El primer fruto de un apóstol, de un hombre de Dios, un hombre que fue puesto por Jesucristo, es la fe que él ha puesto, edificado en mi corazón. Ahí está. Entonces, claro que lo conocemos. Lo que dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Sí, entonces, claro que nosotros conocemos. Y esto se lo pueden preguntar a cualquiera de los hermanos de la iglesia, la luz del mundo. Claro. ¿Conoces a los verdaderos? Claro que los conocemos. Claro. ¿Por qué? Por sus frutos. Así es. Hay un fruto hermoso de un verdadero siervo de Dios que nos lo describe en el libro de Hechos 13:47, hablando de ellos. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí hay que aclarar algo, ¿verdad? Yo decía al inicio, la Biblia nada más nos habla hasta Juan, pero en realidad Juan no fue el último. ¿Por qué? Porque no fue el fin del mundo en el tiempo de Juan. Cuando el apóstol Pablo habla para que sea salvación hasta lo último de la tierra, habla en palabra profética que más adelante iban a venir otros como él, apóstoles de Jesucristo que iban a ser para salvación hasta lo último de la tierra. Así es. Y esto no se ha acabado. La tierra sigue todavía. Entonces, por lo tanto, el Señor ha puesto a un apóstol. Así es. ¿Verdad? Tiene que seguir esa luz. Esto es entonces, querido Radio Escucha, para que tú vayas reconociendo cuál es el gobierno en tu iglesia. Si en tu iglesia está gobernada por un apóstol, no por un papa, no por un director, no por un profeta, no le pongas otro nombre que el Señor no les ha dado. El Señor les dio un nombre, ¿verdad? Apóstoles. Entonces, si tú tienes en tu iglesia apóstol de Jesucristo y conoces sus frutos, eres la iglesia del Señor. Nada más hay que Si preguntar, hermano Ramón, mire, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Aquí el hermano Israel acaba de mencionar las palabras de un apóstol de Jesucristo. Claro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿A quién le creo? ¿A lo que dice el apóstol Pablo o a lo que dice la Iglesia Católica, que lo que tienen hoy en día son papas? No, y ahí está la otra situación. ¿Qué es lo que enseña un apóstol y qué es lo que enseña Otra característica. ¿qué es lo que ha enseñado un doctrina. papa? Usted lo mencionaba hace rato. Ellos han enseñado su enseñanza en latín que nadie entiende. Y luego Además, mencionaban ustedes todos los problemas que hay en el ahorita en la Iglesia Católica, y dice las Sagradas Escrituras, ¿acaso se cosechan espinos de la higuera? o Del higos buen de los árbol. abrojos. ¿Del buen árbol se cosechan espinos? No, claro, se cosechan buenos frutos. Sin embargo, ellos lo que han dado son espinos, Y lo que siguen lastima. Y Porque siguen lo dando, dice claramente porque no son buen la árbol. palabra del Señor, hermano, lo dice. Dice que un árbol bueno Da no frutos puede, buenos. no puede, es definitivo, el Señor lo está sentenciando. No Si es puede. árbol bueno, no puede dar frutos buenos, malos. ¿verdad? Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Exacto. El árbol bueno da
frutos buenos. Así es. Ahí entonces es la importancia, donde se distingue el gobierno en sus frutos. Y estamos hablando del árbol, porque mire, Amatuli es un poquito medio engañoso, porque dice, no es que los malos son los de la iglesia, o sea, los miembros, pero aquí habla del dirigente, el fruto, el árbol. El árbol es de donde se desprende todo lo demás. Sí, y sí. si el árbol en sí es malo, pues los frutos son malos. Mire, hay algo que aquí Flaviano Matuli y siempre los teólogos y estudiosos de la Iglesia Católica ponen. No estamos en una escuela donde me está enseñando un hombre cosas de hombres, porque puede ser muy bueno el maestro y puede tener alumnos muy malos, y esa es la justificación de la Iglesia Católica, inclusive de Amatuli, para justificar sus actos malos. Oh, es que son hombres, es que son... No, pero cuando la doctrina, la enseñanza no viene, sino que por el Espíritu de Dios, es perfecta y da testimonio. Fíjate, hermano, vamos por último a terminar con este texto y esta reflexión. Fíjate quiénes son los que contradecían al apóstol Pablo en lo que él decía, en el pensamiento que él decía. Pero viendo los judíos, Hechos capítulo 13, versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, lo que el apóstol Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ¿por qué? Porque estaban contradiciendo y blasfemando lo que el apóstol Pablo decía. No os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, así como los que hemos creído en la palabra de un apóstol de Jesucristo, creemos la palabra que habló el apóstol Pablo, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué estás sintiendo al oír las palabras del apóstol Pablo? ¿Dolor? ¿Celos? Cuidado, no está bien cimentado. No hay verdad en tu corazón. Si te da alegría, te estás regocijando en lo que el apóstol Pablo dijo, en lo que estamos recordando de las Sagradas Escrituras, entonces estás en un camino correcto. Vas en el camino verdadero. Te invitamos para que conozcas la Iglesia, la Luz del Mundo. Escucha, analiza el comercial, las direcciones, visítanos y ahí te darás cuenta. Ahí sentirás cuando el Señor toque tu corazón y entonces conocerás las obras, el trabajo de un verdadero apóstol de Jesucristo. Dios les guarde y el Señor sea el que les bendiga. Amén. Así es, bueno, pues nos despedimos y solamente les queremos invitar a que el día de mañana nos escuchen. En este programa nosotros conversamos y nos llamen al teléfono área 714-602-8354. Los invitamos también a que compren el disco de Reflexiones Cristianas, Historias Reales, en la cual también la pueden conseguir tanto en Google Play como lo pueden conseguir en Bandcamp o en grandesreflexiones.com. A continuación, ya para despedirnos, vamos a ponerles un fragmento del poema número 20, que lo disfruten y lo esperamos el día de mañana. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta a lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo, claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Nosotros conversamos. No es un programa más. Es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.